Abra conmigo la palabra del Señor. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor: todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Qué tal si lo vemos otra vez el pasaje? Usted no lo ha encontrado en su Biblia, le invito para que mire aquí en pantalla. Y los chicos de la zona Teens, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hoy se quedan aquí en el culto. Dios les bendiga. I love you. Quiero que estén en el mensaje esta mañana. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 12. Todo me es permitido, pero todo no me conviene, o no todo conviene. Y yo le pido a los teens que estén muy concentrados con la palabra. Va a estar el pasaje ahí en pantalla, y que si pueden tener notas lo puedan hacer, pero estén muy concentrados. Mire lo que dice la escritura: todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hoy estamos viviendo en una sociedad, como todas las sociedades que han estado alejadas de los principios espirituales en muchos contextos. Una sociedad identificada por el placer, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, como fue en los días de Noé, en la temporada de los ninivitas. La sociedad y el ser humano ha estado inclinado por el placer. Pero hoy más que nunca en esta sociedad el placer es visto como algo esencial y muchas veces hasta prioritario. Nos dicen que debemos satisfacer y nos merecemos satisfacer cada deseo, que debemos vivir cada momento. Y aún en el círculo de muchos cristianos la frase sigue tu corazón, cuando el profeta Jeremías ya decía: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién los conocerá o quién lo conocerá? Solo el Señor. Pero la palabra de Dios nos muestra que el placer sin control puede llevarnos a la destrucción. Nos enseña a disfrutar de los buenos regalos que el Señor nos da, pero que cuando estos se convierten en ídolos, pasan a dominar nuestras vidas. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto porque hay una frase que se había hecho popular, y la frase era: lo puedo hacer todo, todo me es permitido. A lo que Pablo tiene que hacer un ajuste del pensamiento, que todo es permitido, pero aunque todo es permitido, no todo edifica. Aunque todo se puede hacer, no todo conviene. Aunque todo me es permitido hacerlo, no debo de ceder porque terminará dominando mi vida. En otras palabras, Pablo lo que le dice a la iglesia de los Corintios es que cada uno de ellos puede hacer todo lo que se les dé la reverenda voluntad, pero que al final no será prudente, beneficioso y con un buen resultado. Esta verdad que Pablo, escúcheme, en los de la zona Teens, esta verdad que San Pablo expresa en las escrituras, debemos interiorizarla, aprenderla, y los adultos vivirla y enseñarla a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el pasaje bíblico? Todo me es permitido o todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no todo me va a cooperar para bien. He titulado este mensaje: más 57, el deseo no controlado. Esta semana se volvió famosa una película llamada, como lo es el número indicativo de uno de los países suramericanos, más 57. Esta nueva canción, con el título que hace referencia al prefijo telefónico, nos trata de mostrar que cada vez que alguien usa el prefijo más 57, se está comunicando con el tema irreverente, con la droga, con el desorden, lamentablemente.
Esta canción muestra un reflejo de una sociedad cada vez más alejada de la moralidad, del irrespeto a sus jóvenes, a las mujeres, violencia a las mujeres, violencia a las damas adultas, a la exaltación de las drogas y a la continuidad de una mentalidad que no supera o no se logra superar intelectualmente, socialmente, espiritualmente. Simplemente está mostrando la perpetuidad de un pensamiento basado en el placer sin la reflexión a las consecuencias. Tenemos exponentes musicales que sé que todo el tiempo pues no estamos cantando los carros del faraón y debemos dar gloria a Dios. No soy un escucha fiel de otro tipo de música, ese es mi caso. Pero tampoco voy en contravía si alguien tiene una buena canción para dedicársela a su esposa, o una buena canción que exalte el arte, la cultura de nuestro país colombiano, que hable de sus ríos, sus montañas, sus gentes, sus personas, historias de vida, algo que levante el arte. Pero lamentablemente hoy nuestros cantantes tienen una composición sucia, baja, irreverente, torpe para una generación de idiotas. Pensamientos que no creo que una persona con un intelecto medio sano pueda aceptarlo como algo de exaltarse. Infortunadamente, una canción esta semana, Más 57, trata de encasillar nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestro arte, con lo que no representa, creo yo, una gran parte de la sociedad en la que estamos. Creo que cuando se comunican y nos comunicamos con Más 57, hay más arte, hay más cultura, hay emprendimiento, hay jóvenes, hay niños, hay personas que están yendo hacia logro extraordinario y hacia una búsqueda de espiritualidad. Más 57 no solo pueden encasillarlo con un grupo de artistas representativos de nuestro país, donde están en un estudio de grabación bebiendo, tomando, consumiendo y al final haciendo fotos, alusión a las pepas, al licor y por qué no a gestos obscenos. Cantantes que hoy nuestros hijos son los que escuchan. Música que no creo que pase, pero pongámoslo en tela de juicio. Que venimos y cantamos, vamos a la casa de Dios, bailando o danzando en cada temporada. Venimos y alabamos al Señor, pero no falta el que pone por allá para amenizar en el carro la música de artistas que son colombianos, son famosos, pero no representan la fe, la cultura, la espiritualidad y el respeto a nuestro tiempo. Hace algunos meses atrás se vuelve un descontrol en Colombia, una noticia, el foco sobre Medellín, de extranjeros viniendo a consumir prostitución de menores de edad. Pero hoy tenemos una canción que hace una apología al consumo de una moralidad baja, inmoralidad, donde la canción menciona a una jovencita de 14 años. 14 años, y es allí donde se construye una canción que yo decía, ¿será que puedo traer la letra a la iglesia? No lo puedo traer porque es tan sucia, tan cochina, que yo no podría leer eso delante de todos. Solamente quisiera leer que uno de los medios de comunicación dice que varios artistas colombianos se unieron para hacer magia. Y desde hace algunos meses, hace algunos días, una de las cantantes que aparece allí empezó a dar pista de la magia que iban a lanzar para los jóvenes. Esta canción dice algo así como que le dijo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente y a las 2:30 empezó a maquillar. Dijo que llegaba en 20, apagó el cel para no dejarse pillar. La baby es mala pero inteligente, y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera. Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende. Y si le preguntan si tiene novio, depende. Wow. Aquí lo que hay es Exotic, Pepas, Guaro y Noptic. Un parche relá. Te ofrezco sometin para tomar esta voladita. No te va a pillar
una mamacita desde los 14. Para tomar esa voladita no te van a pillar una mamacita desde los 14, menor de edad. Mami, esos shots yo me los doy por ti. Y ahí para abajo no quiero leerlo, que sigue de aquí en adelante. ¿Qué arte, qué cultura, qué exaltación a las nuevas generaciones? ¿Qué aporte positivo tiene esto? Una y otra vez la iglesia tiene que levantar la voz. Y lo que no está de acuerdo a la palabra, tenemos que levantar la voz y decir que eso va en contravía a lo que queremos enseñar a los teens y a las nuevas generaciones, para que tengan el temor al Señor. Yo los puedo ver aquí en la iglesia, pero no sé qué ponen en sus radios, en sus iPads, no sé qué tienen en sus celulares, cuál es la música que escuchan. Pero Dios está llamando a la iglesia y a los jóvenes a tener oídos para el Señor. A mí no me puede decir: ay, es que los teens no entienden, están muy pequeños, saben más que usted. No ellos, pero muchos de los teens, usted no sabe ni siquiera qué están chateando con sus amigos, qué están hablando, qué han oído y qué han visto. No, el niño no ha visto ni ha oído, eso es lo que usted cree. Entonces tenemos que enseñarles la cultura del reino. Pero si la iglesia y el adulto, el hermano que ya lleva años en la iglesia, no endereza sus pasos, y la manera de amenizar las fiestas cristianas es de esa manera, usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, y no le vaya a exigir a su hijo lo que usted tampoco está haciendo. Voy a soltarlo, pero es una realidad. Yo he ido a 15 cristianos que no sé si son 15 cristianos o qué 15 son esos. Pastores, que no le puedo poner aquí todo el tiempo los carros del faraón, pero tampoco tienes que ponerle música. Y ya viene la niña a perrear. ¿A qué? No, que esa es la manera que se llama el perreo. El que está en Cristo es una nueva creación. A nosotros no nos identifican canciones como Más 57. Cuando se comuniquen con nuestra tierra, aquí hay gente de Dios, hay gente de fuego, de avivamiento, hay arte, hay cultura, hay empresarios, hay emprendimiento, hay montañas, hay ríos, hay de otras cosas que hablar. La revista musical estadounidense, los Rolling Stone, no es una entidad cristiana, no es una entidad con una figura marcada de moralidad. Y pese a que no es una figura que está inclinada hacia la moralidad a nivel global, expresa en su edición en español, indicando que el tema hace apología a la sexualización de los menores, y que además este tipo de música decepciona por su componente musical. El título de este artículo dice: El desastre de Más 57. Y firmado por Martín Toro, hace referencia a una parte de la letra que cantan dos conocidos antioqueños, y asegura que esto lo que está haciendo es resaltar la cultura de la violación y de la estigmatización de Medellín. ¿Cómo es que se reúnen los exponentes del arte? Y dice el comunicado: era una oportunidad para mostrar la vida de los paisas, la vida cultural, la riqueza que tenemos los paisas. Pero hoy esto es lo que la sociedad enseña. Entonces estamos con una sociedad que empuja a las nuevas generaciones simplemente a ir a un deseo que le puede controlar y le puede dominar. En el videoclip vemos los cantantes en un estudio de grabación, bailando, fumando, consumiendo y bebiendo. Claro, es de aclarar que todas las reacciones no fueron negativas a Más 57. También hay otras tantas personas que se identifican y celebran este tipo de componente de tejido social, cultural y espiritual. Hay gente que es afín a este tipo de letras. No la estoy leyendo porque es tan vulgar que no sería capaz de leerlo en este lugar. Pero hubo algunos fans que escribían: tremendo temazo Más 57. Alguien escribe: Más 57 no decepcionó. Una persona escribe: la verdad es que Más 57 yo tenía unas expectativas muy altas, pero fueron superadas. En el videoclip principal veo a los jóvenes escribir ahí: sueño un día poder hacer un feat con unos de estos grandes, de estos crack. O sea, hoy exaltamos la estupidez, la ignorancia, como si fuera algo digno de aplaudirse. En apenas 15 horas en YouTube,
la canción Más 57 ya superaba los 3 millones de reproducciones. Se posicionó en el tercer puesto en tendencias musicales en España. Además, miles de personas comenzaron a repostear esto en la plataforma X. Tengo que hablar esto porque sé que hay gente que viene a la iglesia y todavía tiene la música de estas personas que no te van a cooperar mentalmente, espiritualmente, socialmente, no te van a llevar al logro. La pregunta es, ¿qué están escuchando las nuevas generaciones? ¿Cuál es la música a la que estás prestando tus oídos? Vienes a la iglesia aunque vas a la clase, pero luego sales y ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué estás poniéndole atención en este momento? Debemos de venir y explorar en nuestra nueva generación cuál es la cultura del reino. Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega y en su época fue el fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicurismo. Y la real principal idea era la identificación con el placer como el máximo punto del placer. Epicuro cree que podrían haber muchos dioses, pero que esos dioses no iban a tener una influencia sobre los humanos que estaban en esta tierra. El hedonismo es una doctrina filosófica que considera el placer como la finalidad de todo ser humano. Y en esta frase, este hombre Epicuro dice: la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. La pregunta es, pastor, entonces, ¿es malo el placer o es bueno el placer? Pues ahorita vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Lo número uno es que tenemos hoy día una generación hedonista. Y el hedonismo hace que el amor primero sea al placer. Y a todos los que estamos acá, pues nos encanta el placer. Le voy a poner un ejemplo básico. Tiene usted un grupo Conexión y usted le dice al grupo Conexión: los invito hoy a orar de 7 a 10 de la noche. Entonces la gente: pero otra vez orar. Yo pensé que íbamos a hacer un asado. No puedo ir, está lloviendo, está haciendo frío. Y comienza cada persona a sacar la excusa. Pero dígale usted: vamos para la finca de Julanito, llegamos a las 8 de la noche, va a haber picaña, entrañita, punta de anca, chinchulines, todo lo que usted le va a llevar allá a asar. Usted dice: esa bendición no me la pierdo. Y el grupo entra en avivamiento ese día por la carne. Porque a todos nos llama más la atención el placer que el venir a quebrantar la carne. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a su discípulo lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 4: y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Entonces es lógico que hoy yo pueda estar predicando este mensaje acá, pero como va a quedar en YouTube, las reacciones van a estar ahí. Otros me van a decir que estoy muy exagerado, que simplemente es un pastor legalista, que ya se volvió religioso. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. La Biblia dice que de una misma fuente no debe salir agua amarga y agua ¿qué? Dulce. O somos amargados o somos dulces, o somos luz o somos tinieblas, pero no podemos ser los dos al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es así o no es así? Entonces no va a tardar que personas digan que es exagerado, que simplemente están llevando las cosas al extremo. Yo no puedo imaginar que tú tengas una hija de 14 años y que tu hija fuera el personaje a la que le están cantando esta peste de canción. Creo que un padre saldría a la defensa y no querría ver a su hija en ese contexto. En Isaías capítulo 5, versículo 11, hablando del placer, dice: ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que se trasnochan para ir para el vino, para que los encienda. Pastor, entonces me está diciendo que no me puedo tomar un vino. Yo no le voy a decir si sí o si no, pero sé que hay gente que tuvo lucha con el vino en el pasado, y si hoy se toma una pequeña copa, harás el retorno nuevamente al alcohol. Conozco a alguien de cerca que su lucha fue el licor, que vivió una vida de borrachera, y esa persona, después de que conoció a Cristo, dejó el licor. Pero esta persona dice: yo no me tomo ni un vino de consagrar. Puedo estar en un matrimonio, en una fiesta, entregan un pequeño vino y yo no me lo tomo,
porque sé que esto a mí me va a afectar. Así que la escritura dice que el que se detiene ahí en el vino, en el licor, ay de ellos, porque están dando rienda suelta a todo lo que tiene que ver con el placer. Pastor, pero está exagerado. Yo no sé, échele la culpa al Señor o a otro que no sea yo, porque aquí la Biblia lo está diciendo. Sodoma y Gomorra fue una generación que son ejemplos de generaciones hedonistas. Los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, los días de los ninivitas bajo el profeta Jonás, los días del tiempo de Israel cuando estaban gobernados con los profetas mayores, los menores que encontramos en las escrituras. Toda la temporalidad de la existencia humana es marcada por el hedonismo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay deseos que tenemos en el corazón que si no los dominamos, ellos nos van a dominar a nosotros. Y ese es el peligro del deseo no controlado, que termina controlándonos a nosotros. El hedonismo ofrece un placer, una satisfacción engañosa. ¿Cómo así? Mire los tintes de este pasaje bíblico, lo que dice. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 al 10 dice así: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. En otras palabras, lo que está diciendo él es: haga todo lo que usted quiera hacer, pero con todo lo que usted quiera hacer, un día me va a tener que dar cuentas. Ande en el deseo de su corazón, ande en el deseo de sus ojos, pero un día me vas a tener que dar cuentas a mí. El hedonismo ofrece satisfacción engañosa. Dice la palabra en primera de Juan, el capítulo 2, versículo 16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El hedonismo cega, endurece el corazón. En primera de Juan, el capítulo 2, versículo 11, en la parte B, dice la palabra: porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ceguera espiritual. ¿Cómo una mujer va a verbalizar maltrato contra la propia mujer? Una mujer va a reducir el concepto de un adolescente con letras tontas, torpes, bajas. La única manera es que uno tiene que estar en ceguera. Pero cuánta más ceguera debe de haber para los que escuchamos eso y lo aceptamos como algo normal. Cuando esto se escucha y se traduce como algo normal, es que la persona está en la condición de dureza de corazón y con una mente entenebrecida. Punto y aparte. Y si tú me dices que soy religioso, entonces no sé qué tipo de evangelio estamos siguiendo nosotros. El hedonismo nos hace títeres de nuestras pasiones y no muestra las consecuencias negativas que vamos a tener. Pablo le escribe en una de las cartas pastorales a Tito, en el capítulo 3, versículo 3: porque nosotros en otro tiempo éramos necios. ¿Eso era cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, odiándose los unos a los otros. Así que eso era en otro tiempo. Cuando nosotros permitimos que Cristo venga a nuestras vidas, entonces lo que nos dominaba ya no nos debe dominar, sino que ahora que Cristo está en nosotros, terminamos nosotros venciendo el poder de la carne y del pecado sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 6, verso 16: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedecen? Claro que lo son, ya sea para el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia en Cristo, que es para la justicia. Si usted se somete a Cristo, le voy a decir que usted es un esclavo, pero un esclavo de la justicia.
Si usted es un esclavo del pecado, entonces usted es esclavo de las tinieblas y su consecuencia será la muerte. El hedonismo nos hace esclavos de nuestras pasiones. Y en Proverbios capítulo 21, 17 dice: el que ama el placer será pobre. Pastor, pero ninguno de ellos son pobres. La escritura dice que todo el que se entrega al placer termina en pobreza, no solo económica, sino una ruina espiritual, una ruina emocional. El hedonismo o el placer nunca se va a encontrar satisfecho. Y me parece poderosa la comparación que hace el escritor de Proverbios en el capítulo 27, versículo 20. Mire lo que él dice acerca del deseo humano. Él compara el deseo del hombre con la tumba y con la muerte, porque la tumba no se cansa de recibir cuerpos inertes y la muerte no se cansa de recibir almas desincorporadas. Así que él dice que como la tumba y como la muerte, así es el deseo del ser humano. Es sin fondo. Por ejemplo, desde que usted entró a este auditorio, miles de personas han muerto. Hay personas que les dio un paro cardíaco, alguien le dio una embolia cerebral, alguien estaba en sus últimos 5 minutos en el hospital, pero Dios le dio a usted el privilegio de venir a su casa a adorarlo esta mañana, de levantar manos a Él, levantar su voz, cantarle, adorarle. Pero asimismo el Hades está de manera insaciable recibiendo y recibiendo almas, pues el deseo del ser humano es insatisfecho. Siempre necesita más y más y más. Le quiero enseñar bíblicamente 3 deseos con los que todo cristiano y todo ser humano batallaremos hasta que Cristo venga a la tierra. 3 deseos. Mire lo que dice el escritor en la carta de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, subraye los 3 luchas que vamos a tener usted y yo. Para poder entregarlo a Cristo y encontrar la victoria, tenemos que estar crucificados con Él. Todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No importa que usted sea apóstol, ministro, maestro, profeta, músico de la iglesia, servidor, atiende a las personas afuera, adentro, seguridad interna, seguridad externa, el pastor de esta iglesia. Todos somos vulnerables, todos somos de carne, y la lucha que tenemos es el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne estarán batallando con nosotros. Y pasan muchos años y usted me dice: no, pastor, yo ya no lucho con nada. Entonces usted todavía ya no está en esta tierra, usted ya está al otro lado. Lo que la palabra nos promete es una muerte con Cristo, que ya no nos dejamos dominar del poder del pecado. Pero eso no quiere decir que somos exceptos de las tentaciones o de las batallas terrenales o espirituales. Usted ve a Jesús siendo el Hijo de Dios, llevado por el Espíritu del Señor al desierto, y después de tener un tiempo de profunda relación con el Padre, es llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y fue tentado en 3 dimensiones. Así que le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Necesidad física, humana. Él lo atacó en ese instante. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Y dice el Salmo que a sus ángeles enviará vanagloria, orgullo. ¿Sabe que aún dentro de las iglesias existe en nuestras vidas la vanagloria de la vida, pero espiritual? Usted escuchará personas que dicen: él tiene más unción que el otro. Y sé que Dios usa más personas, pero a veces hacemos de la oración nuestra cenicienta, nuestra esclava, para nosotros obtener poder y demostrar a muchos que somos poderosos. Pero la oración no es ese ejercicio noble para tener relación con el Padre, sino un lugar donde yo encuentro poder. Y voy a la oración por el poder, pero no por el que da el poder. Entonces terminamos diciendo: es que yo sí soy usado por Dios. A mí Dios me usa más que fulano. Yo tengo más capacidad. Y nos lleva una vanagloria mental, intelectual, religiosa, que no termina siendo de bendición.
Entonces escuchamos hoy que no me puedes decir, pastor, tengo que ser apóstol, y reconozco las funciones ministeriales dentro del cuerpo de Cristo para la edificación de la novia. Pero ese ejercicio de edificación no es para la vanagloria, sino para que la novia sea ataviada, no para que yo me atavíe de orgullo y de vanagloria. Entonces la vanagloria de la vida no solo son los cantantes seculares, la vanagloria está dentro de las mismas congregaciones. Hace una semana vino un señor aquí, y lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir, la voy a lanzar. Y esta persona se me acercó y me dijo, pastor, yo predico diferente a todos los predicadores. Oh, gloria a Dios, está bien. Si por ejemplo, pastor, usted me invita a predicar acá, yo le tiro 2 textos bíblicos y todos se los sano. Y en ninguna reunión en la que yo he estado nadie se me va enfermo, ni uno. Y yo le espera un momentico, hermano, venga acá. Y le traje a alguien con una condición física y le dije, póngase a orar por él. Y salí y me fui, ahí lo dejé orando. El punto fue que él me dijo, ni uno se me queda. Eso es vanagloria, eso es orgullo, porque hay uno que es el sanador y obra como él quiere obrar, de diferentes maneras y diversas maneras. Yo tengo gente aquí en la iglesia que se ha sanado de cáncer. O un joven vino hoy a darme el testimonio y me dijo, voy a traer los documentos. Tenía un quiste de cáncer. Oramos por él y el médico le dijo, algo asombroso está pasando en tu cuerpo, porque ese cáncer se está terminando, sin ningún proceso se está, me decía, achicando, desapareciendo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Yo he visto mujeres aquí estériles haber quedado en embarazo. Yo he visto hombres aquí con hernias desaparecerse. Para levantar la fe de otros usamos el testimonio. Pero también tengo hermanos que aquí en la iglesia tienen un problema en la rodilla y yo he orado y no se han sanado. Yo he orado por personas aquí en la iglesia con un problema en la columna y no se han sanado. Entonces las cosas no son como yo quiero para que yo termine vanagloriándome diciendo, es que yo soy el sanador. No, no, el único sanador es Cristo, y todo lo que le quite la gloria al Señor es vanagloria de esta tierra y no permite que el fluir de Dios esté en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vamos a batallar con esos 3 deseos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Muchos descendieron a las aguas hace 15 días, bautismo. Y pensamos que cuando fuimos a las aguas, como que ya uno no iba a sentir nada. Como que ya el pastor dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Eterno, en nombre del Espíritu del Señor. Fuiste identificado con Cristo, identificado en su muerte, y nos identificamos en la resurrección en esta tierra, que es una resurrección de la vida del Espíritu, de la que habla Pablo en Romanos capítulo 8, la vida del Espíritu. Pero una identificación con la resurrección del tiempo postrero, cuando Él venga a levantar a la iglesia y levante a los que son suyos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en adelante. Pero esa identificación de muerte no solo fue en el acto del bautismo, es que todos los días nos toca morir, porque todos los días hay tentaciones, luchas. Recuerdo hace unos años, una jovencita de la iglesia entró a mi oficina, estaba en otro auditorio, estaba en un evento de mujeres, y la chica simplemente se quitó el buzo, estaba sin brasieres, pues una camisa sin brasieres, no se me asuste más, y comenzó a tocarse un seno y me dijo, pastor, es que yo tengo mucha lucha con la pornografía. Y la lucha mía no solo es pornografía con hombres, sino que me gusta ver pornografía de tríos, de mujeres. Y yo, ya párela ahí. Entonces le escribí a una muchacha a la iglesia, vente rápido para la oficina, danger, 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 peligro. Y me dijo, pastor, es que yo quedé como mal bautizada y yo quiero que usted me bautice otra vez, porque yo siento que todavía la carne no se me apaga. Hermano, y no se le va a apagar. Todos los días tenemos que pedirle al Espíritu del Señor que muera en nosotros el viejo hombre. De otra manera no va a morir. Van a seguir la lucha, las tentaciones, y con lo que usted luchaba en el pasado, el enemigo va a volver otra vez. Vea, y usted, pero yo ya este pecado lo tenía por fuera. Recuerda que los demonios vuelven y se traen a otros peores, buscando cómo estamos nosotros. Entonces tenemos que guardar nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. ¿Sabe que yo he estado en reuniones, y lo que voy a decir parece orgullo también, pero he estado en reuniones de pastores que no me gusta estar en reuniones de pastores? Porque
no quiero hablar como que yo tengo más que el otro y me estorba estar escuchando diciendo cuánta gente tienes en tu iglesia. O tu iglesia, no, mi iglesia ya tenemos tantos, la iglesia. Y esos tipos de predicadores son evangelásticos. No son evangelistas, sino evangelásticos. Les van 100 personas y dicen que en la iglesia habían como 1000. Y uno dice, ¿en dónde metiste 1000 uno encima de otro? ¿Cómo? Porque eso es vanagloria de lo que hacemos. Y lo que tenemos que tener en nosotros es morir a esos deseos con los que siempre vamos a batallar. Hay un escritor que aparece en Eclesiastés, el capítulo 2. Y este hombre, Salomón, hablando de los placeres y de los deseos no controlados, él dice que él trató de buscar que en la vida era lo que lo iba a hacer a él feliz, en que iba a encontrar placer. Entonces el versículo 1 del capítulo 2 empieza así: me dije, vamos, probemos de los placeres. Entonces descubrí que eso también carecía de sentido. Decidí alegrarme con el vino. Entonces él dice, probé con los placeres y vi que eso no tenía sentido. Me fui hacia el vino, pero tampoco encontré en esto sentido. Versículo 4, me edifiqué enormes mansiones y plantamos hermosos viñedos. Hago un paréntesis acá. No me confunda que usted querer tener una buena casa, un buen vehículo y tener un sustento más allá de lo preciso es algo pecaminoso. En lo pecaminoso está en que nosotros queremos más las posesiones que a Dios. Entonces el punto central está en Mateo 6:33. Busquen al Señor y su justicia y esa mansión será una añadidura. La Biblia lo llama algo añadido. Lo diríamos los paisas, la ñapa de haber recibido y estar caminando con el Señor. Entonces el Señor nos puede dar la ñapa y esa ñapa puede ser una mansión. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le puede dar a usted un carro, el carro que usted quiere, amén. No hay problema. Pero lo que dice es que este hombre trató de buscar sentido a la vida y ahí está la clave. Si usted mira el versículo 4, ahí está la clave. Él dice, también traté de encontrar sentido a la vida. Porque muchos buscamos el sentido de la vida con el tener algo. Pero el sentido de la vida no está en tener algo, sino en tenerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y en consecuencia tenerlo a Él, Él puede darte añadidura y darte bendición en esta tierra. Amén. ¿Es así o no es así? Porque conozco gente rica en jaulas de oro. Conozco hombres y mujeres que lo único que tienen son dinero. Y conozco familias humildes que disfrutan de su esposa y de sus hijos y que aman comerse en una arepa con aguapanela por la noche en paz y en tranquilidad. Pero muchos trataron de buscar sentido a la vida en tener y hoy no pueden dormir por el miedo de que le quiten lo que tienen. Entonces el sentido de la vida para este hombre trató de buscarlo en las edificaciones. Dice que tuvo manadas, que tuvo rebaños y todo lo que él hizo no lo podía llenar. Contrató todo tipo de cantores estupendos. Se hizo el más poderoso que todos los reyes que antes que estuvieron que él. Y todo lo que quise lo hizo mío y no me negué ningún placer. Oh, ¿cómo lo ve? Este tipo probó de todo. Él dice, no me negué un solo placer. Luego hay una reflexión en el versículo 12 acerca del sabio y el necio. Y él dice, pero qué afán. Entró en una frustración y él decía, trato de hacer las cosas para ser feliz, pero el deseo termina controlándome, los placeres me controlan. Y en esta porción de la escritura comienza a reflexionar, pero ¿de qué me sirve tener tanto? Si al final acumulo y acumulo y de pronto el que me va a heredar no es un hombre sabio. Y todo lo que cogí con esfuerzo, con trabajo, lo va a tomar alguien sin sabiduría y lo va a terminar en un momentico. Esa es una realidad. Así que él dice, el sabio y el necio terminan en el mismo destino, en la tumba, y entran en un conflicto. Entonces, ¿para qué los placeres de la vida? Y él está en esa dicotomía, en esa ansiedad, placeres de la vida. Simplemente como chiste, hace algunos días estaba con una pareja de novios y le dije a la muchacha, pero tu padre, Dios lo ha bendecido bastante, tiene bastantes propiedades, bodegas, casas. Entonces contesta el muchacho, y que siga trabajando porque nadie sabe para quién trabaja. Esa herencia es mía.
Así que este hombre dice: ¿y quién es el que me va a heredar todo? Luego termina en el versículo diciendo: llegué a odiar todo tipo de trabajo, la inutilidad del trabajo, nada me tiene feliz, nada. Y todos los deseos que yo he querido controlar terminaron controlándome. Ahorita vamos a ver cuál es la conclusión a la que él llega. El deseo no controlado te destruye y me destruye. El deseo que no se controla y que se sale de su cauce va a acabar con nuestras vidas. La pregunta es: ¿cuál es el deseo en tu vida que se ha salido del cauce? Que te tiene dominado, me tiene dominado, te tiene sin poder avanzar. Lo que tú no dominas será lo que te va a dominar más adelante. Lo que hoy no matamos será tu adversario y te va a reducir en los próximos días. Y los ejemplos de esto lo vemos en la Biblia con Sansón, un hombre muy fuerte, pero era dominado por la sensualidad. Vemos esto en la vida de Absalón, un hombre que era el hijo del rey, pero era obsesivo por el poder. Y él quería lo que el papá tenía, pero no por herencia, sino por manipulación y por un desenfreno pasional lujurioso por las riquezas que tenía el padre. Así que Absalón se sublevó contra la autoridad, contra el rey, y terminó muriendo atrapado por allá en un árbol, murió ahorcado. Amnón se enamoró profundamente, y no podemos utilizar la palabra enamoramiento. Amnón se fijó lujuriosamente en su hermana Tamar, y dice que después de que la violentó, la violó, la odió profundamente, porque el hedonismo es momentáneo. ¿Cuántos matrimonios se terminaron por un momento de placer no dominado? ¿Cuántas mentiras toca meter si usted tiene un amante? Usted ahí me está llamando a la tía, y la mujer: ¿cuál tía? La tía se murió. Ah, bueno, no, otra tía de la que se murió. ¿Cuántas cosas nos toca estar ocultando y manejando debajo de los hilos para poder tener una vida planamente y medianamente clara? Porque tenemos una cantidad de escondidos y de tapados, y así no se vive feliz. Uno no puede ser feliz escondiendo acá y escondiendo acá y escondiendo acá. El deseo no dominado termina dominándonos a nosotros. Ahora vamos al punto. Pastor, ¿el placer es bueno o es malo? El placer, o cada placer, debe ser administrado con sabiduría y en el contexto de una vida de adoración y de obediencia a Él. Dice la palabra en 1 de Timoteo, el capítulo 6, 17, que Dios nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces aquí es el punto: ¿la intimidad sexual es buena o no es buena? Hablemos en lenguas mejor, ¿ok? Eso no es bueno, eso es buenísimo. Para los que estamos casados, ¿el placer es malo? No, es una bendición para el matrimonio. Entonces, si usted tiene su esposa y su esposo, disfrúteselo, aproveche. Pero si usted tiene un novio y tiene relaciones sexuales con él, se llama inmoralidad sexual. Se llama fornicación. Pastor, es que solo le toqué los testículos, eso es inmoralidad. No, es que no la penetré, simplemente le toqué los senos, eso es inmoralidad sexual. Pastor, es que solamente le toqué sus partes nobles, le introduje mis dedos en sus partes nobles, eso es inmoralidad sexual, es fornicación, punto y aparte. Ay, gracias a Dios no caímos, no la penetré, pero le parece que fuera usted de la embajada, o sea, requisó de arriba abajo. Eso se llama fornicación. Entonces, ¿el placer es bueno o es malo? Es bueno dentro del cauce que Dios ha permitido. Otro ejemplo: yo estoy casado, puedo gozar de la intimidad sexual. El que está soltero, cásese para que no se esté quemando. Entonces, el que está soltero se guarda para Dios, para que su vida sea guardada en santidad para Él. Pero si una mujer está casada y un hombre está casado, y ambos o uno de ellos tiene una relación sexual fuera del matrimonio, eso es un placer fuera del cauce, y esto se llama adulterio. Y la Biblia dice en Apocalipsis y en 1 de Corintios que los adúlteros ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Son placeres salidos del contexto.
Hoy mi esposa está cumpliendo años. Yo creo que cuando yo cumplí años, perdí la cuenta, no recuerdo, recibí muchas tortas. Si yo me hubiera comido todas las tortas, estaría más gordo de lo que estoy hoy. Entonces tocaba, yo me daba un pedacito nomás con un cafecito así, y otro pedacito de torta y otro pedacito de torta, todo me lícito, pero ya me están doliendo las rodillas. No todo conviene, nos vamos creciendo en peso, nos vamos saliendo del cauce. Ahora, el placer es bueno administrado dentro del propósito de Dios. Por ejemplo, yo nací y usted nació para el placer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted nació para el placer de Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Salmo capítulo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, los que obran fielmente son su deleite. El Señor se complace en su pueblo. Salmo 149, 4. Salmo 147, 11 dice: el Señor se complace en los que lo adoran. Así que hay que reconocer los placeres que Dios nos da. Amén. Hay placeres que Dios nos da, pero el Señor nos dice todo en el cauce que debe ser, y vas a disfrutar tu vida. ¿Cuál es la conclusión del escritor de Eclesiastés capítulo 2? ¿La quieren ver? Miren el pasaje. Entonces, este tipo hizo mansiones, tuvo ganado, no se negó ningún deleite, tuvo 1000 mujeres, se veía con una mujer. ¿Cómo es que es tu nombre? Marcela, Claudia, Natalia, así. Yo te vi hace como 3 años en mi cama, algo así. El tipo tuvo 1000 mujeres. Él llega a una conclusión, y quiero que vean la conclusión. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y de la bebida, y encontrar satisfacción en el trabajo. Como es de bueno que usted fue y trabajó, luchó, y usted puede salir con su familia, disfrutar en tranquilidad. Entonces dice, la conclusión es disfrutar de ese trabajo que tengo. Y luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Hay placeres que Dios te puede dar y que provienen como bendiciones del Señor. Pero luego dice, y mire la clave aquí, Alejandro. La pregunta es: ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Mírenlo ahí. ¿Quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Nadie. Así que el Señor nos entrega un placer dentro del orden que Él ha establecido para nuestras vidas. Amén. Así que si hay un deseo no controlado en nuestras vidas, lo vamos a poner a las manos del Señor. Amén. Pastor, es que me domina, es difícil. Y aunque hoy lo estén cantando artistas y estén llevando una generación al desorden, a ustedes no les tocó como cuando yo era pequeño. Yo estoy joven todavía, créeme, soy un muchacho joven. Pero cuando yo estaba pequeño, iban los predicadores a la iglesia y decían: esta canción, el predicador evangelista que visitaba la iglesia con una grabadora grande, esta canción tiene un mensaje subliminal. Ponían la grabadora y el predicador ponía el micrófono, y entonces ponían la canción al revés. No sé cuánto les tocó, que porque en la canción al revés había un mensaje subliminal, y uno empezaba ahí: vio, ahí está el mensaje, mátate. Entonces, ya no hay que poner el disco al revés. Hoy la música es de frente. La música de Residente, de los reggaetoneros, de desorden, mátate, quítate la vida, perrea, mete pepas, mete vicio. Hoy no se necesita nada de eso. Hoy el mensaje es directo. Pero si hay algo que te está dominando a nivel personal, vamos a presentárselo al Dios Todopoderoso. Que esta mañana, eso que te tiene amarrado, eso que te tiene, que no te deja avanzar, el Espíritu del Señor puede hacerte libre. Hace unos días oré por un empresario. Una persona X me dijo: pastor, desde joven mi lucha ha sido la marihuana, y yo consumo todo el tiempo marihuana. Así que oramos por esa persona, y esa persona se me acerca 20 días después y me dice: pastor, llevo 20 días sin consumir y ni siquiera he tenido ansiedad. Estaba feliz. ¿Qué te está dominando en el secreto y que te tiene atrapado o atrapada? Que cuando nos comuniquemos contigo en el más 57 espiritual,
lo que pueda encontrar al otro lado es una mujer y un hombre de Dios, un hombre y una mujer lavado por la sangre de Jesucristo. Levante sus manos ahí. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Ahí, mientras me escuchas, te voy a soltar un salmo que te va a impactar el alma, la mente y el espíritu. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Ama al Señor tu Dios con ternura y Él concederá los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón. ¿Qué consecuencias estás viviendo hoy? ¿Qué consecuencias estás viviendo por tu pecado? ¿Y tú crees que no puedes salir de ahí? Me dices, pastor, es que lo he intentado 15 años. Lo estoy intentando hace 10 años. Estoy intentando salir de esta situación desde que yo era un niño o una niña. Pero yo te digo, si hay esperanza. Si el Señor te tiene en este lugar es porque Él quiere romper las cadenas, las ataduras y quitar esa consecuencia antes que sea demasiado tarde. Padre, desata tu paz, desata de tu presencia sobre esta casa en esta mañana, por el poder del Espíritu del Señor. Hay con tus ojos cerrados. Quiero contarte que esta semana Jason, el joven que toca aquí el saxofón en la iglesia, él es hijo de pastores en Bogotá. Su madre es la hermanita del apóstol Eduardo Cañas. Y él me dice que unas niñas de las danzas de la iglesia se volaron para una discoteca. Después de estar danzando en la iglesia, se fueron para la disco. Lo que no sabían es que esa noche iba a venir un grupo de policía a la discoteca. Lanzaron unos gases lacrimógenos y esto formó una estampida en la discoteca. Toda la multitud pasó por encima de las niñas y murieron. La mamá vio la noticia y se enteró a través de los canales de noticias nacionales que sus hijas, o el nombre de su hija, que era de las danzas de la iglesia, había sido muerta en una discoteca. Ese es el placer no dominado. Para esta niña no hubo tiempo de volver a vivir. Pero si tú estás en estas sillas y yo estoy en esta silla, hoy es un día de retorno. Hoy es un día de la misericordia y de la gracia del Señor. Quiero que con sus ojos cerrados piense cuál es el deseo no controlado. Puede ser la ira, la inmoralidad. No sé cuál sea el deseo no controlado. Solo tú lo sabes. Lo que no controlas te controla. Lo que no rindes a Cristo nos destruye. Padre, ven y haz tu obra en mi corazón. Levante sus manos y dile: Padre, antes de salir de este lugar, yo te pido que hagas tu buena obra en mí. Haz tu obra en mi corazón. Y sé que mañana tendré luchas. El martes vendrán propuestas. El miércoles vendrán otras tentaciones. Pero hoy quiero depender de ti. Hoy quiero venir a ti, Señor, y ponerte mi vida en tus manos. Y que la fe que yo profeso no sea una idea intelectual, sino que sea una experiencia vivencial. Señor, gracias por tu amor. Gracias. Si algo podemos decirle al Señor es gracias por tu misericordia. Gracias porque no hemos sido consumidos en tu ira, porque has sido para con nosotros paciente, amoroso. Has sido paciente y amoroso. Y te pido, Señor, que pongas en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que yo te pueda amar y te pueda agradar todos los días de mi vida.
Padre, que hoy se rompa todo poder del pecado en mi mente, en mi espíritu y en mi alma, y que mi mente sea sometida a la mente de Cristo, que los pensamientos de Cristo sean en mí, que tu gobierno sea en mi cuerpo, en mi alma y en mi ser espiritual. Hoy se rompa toda cadena, se rompe todo yugo por el poder del Espíritu del Señor. Sopla tu brisa, Señor. Sopla tu espíritu. El Ruach sopla en este momento. El Ruach de su espíritu, el Ruach de su presencia. Sopla sobre nosotros. Mis manos. Sopla, Espíritu de Dios. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. Yo no te quiero fallar jamás. Y le cuidaré. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis labios, cuidaré mi corazón de todo lo malo, todo lo vano. Yo no te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Padre, te damos gracias por tu palabra y creemos que ya tu palabra hizo el efecto por el cual fue enviada. Te entregamos esta semana, que sea una semana de mucha bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. Que tu buena gracia y tu buen propósito vaya delante de nosotros. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.